desafíos productivos. El tema del IPEC se lo ubica por el tema de que mide la inflación, pero la tarea, especialmente este Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, ahí se revelan y se sondean todos los datos que puedan servir para el desarrollo de la actividad gubernamental, ¿no? Sí, nosotros como consigna oficial, digamos, de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que pretendemos con lo que publicamos en el portal es que pongamos absolutamente todo lo que producimos. Entonces, quien quiera contar con información de todo tipo, debe ingresar al portal de la provincia de Santa Fe. Hay un acceso que es el acceso rápido, que es... Bueno, ahí lo tenemos online, así que ya podemos ir mostrándole a la gente. Entonces, esto que estamos haciendo nosotros ahora aquí en cámara lo puede hacer usted, estamos conectados a internet. Sí, ¿no? lo que tiene que armarse cada uno de los que quiera ver el portal es un poco de paciencia, porque tiene muchísima información. Entonces, por ejemplo, esta página que se está viendo en este momento es la página principal, en donde va a encontrar datos estadísticos que tienen que ver con datos de población, de salud, de educación, de precio, de comercio exterior, de faena de ganado, de producción agropecuaria, de todas las publicaciones. Nosotros publicamos prácticamente sobre cada uno de los temas que se desarrolla en forma cuantitativa, hacemos interpretaciones de esos números. A su vez, lo que producimos también son distintos mapas. Y ahora vamos a mostrar algo que va a ser de mucha importancia y que creo que les va a interesar a todo el mundo. Vamos a publicar en el portal todas las localidades y ciudades de la provincia de Santa Fe, que son 362 ciudades y localidades. Entonces, cada uno, donde desde la página principal puede ir a lo que se llama plantas urbanas, y en tal caso, ahí va a poder iniciar la búsqueda de la localidad o ciudad que quiera. Va a tener que poner, por ejemplo, su correo, que es una forma de tener más o menos ir viendo cuál es el uso que se le da dando, pero va cualquier ciudad, de cualquier departamento de la provincia de Santa Fe, va a poder hacer uso. Eso por una parte, pero respecto a la pregunta que estabas haciendo hace un momento, con respecto a, por ejemplo, los mapas dinámicos que llamamos a aquello donde cargamos cierta información y donde ponemos geografía e información estadística. Por ejemplo, vamos a tomar algunos de los datos disponibles del censo de población que realizamos recientemente. Ahí se está viendo una imagen. 2010, que dentro de poco vamos a tener con toda la información correspondiente a cada localidad, pero por ejemplo a nivel de departamento hay una serie de variables. Digamos, por ejemplo, a la pregunta que vos hacías recién, población de 65 años y más, que en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tiene cierta importancia, está dentro. En este momento lo que estoy haciendo es dibujando el mapa. Ahí está. Entonces, lo que se puede apreciar acá es cuáles son los departamentos, por ejemplo, que tienen un menor porcentaje de población de 65 años y más. A ver, vamos a ir claramente por colores. A ver, los colores... Los colores más claros, que son los departamentos de arriba, digamos, del norte. Estamos viendo Vera, 9 de julio, 9 de julio, General Vera, Obligado, General Obligado, San Javier. Y San Javier. Y San Javier. Esos son los departamentos que menos población de 65 años y más tienen. O sea, de gente joven. Más gente joven. Después, en cambio, veamos la situación extrema, que uno lo puede observar en los colores más oscuros. Claro, ahí tenemos General López. Entonces tenemos General López, como si uno pone el cursor arriba, aparece Caseros, Iriondo y San Martín. Ustedes tengan en cuenta, ahí yo puse el cursor en el total de la provincia, que da un valor del 11.8. Cuando los valores superan el 10%, en general estadísticamente se considera que hay una población
más envejecida. Nosotros hace muy poco hicimos un trabajo muy detallado de la composición por cada uno de los departamentos. Pero en este caso, por ejemplo, observen ustedes qué es lo que pasa en Caseros. El 15.7% es una población de más de 65 años. Qué bárbaro, ¿eh? Es una de las poblaciones, y fíjense ustedes lo que pasa en el departamento 9 de julio, 7.4. Claro, lo que pasa es que hay poca gente, pero la poca gente que hay, ¿qué pasó con los viejos? ¿Se murieron? Bueno, ahora podemos ver, vamos a ver los tres estratos en los cuales uno puede entender la dinámica poblacional. Por ejemplo, veamos dónde hay mayor población de 0 a 14 años, es decir, dónde hay más jóvenes. Otra Y vez entonces no. acá se invierte Ajá. lo que recién veíamos. En ese sentido, los departamentos 9 de Julio, Vera, Obligado, San Javier y agregamos Garay, son los que tienen mayor población de jóvenes. Ahora bien, para tomar decisiones de gobierno, esto es espectacular, porque te dice, bueno, ahí tenemos mucha juventud. ¿Qué hacemos con esa juventud? ¿Cómo la retenemos? ¿Cómo evitamos que migren hacia otros lugares? ¿No? Porque uno, conociendo estas franjas etarias, ya va pudiendo tomar decisiones en los distintos ámbitos de gobierno, inclusive desde lo educativo, la promoción, el fomento, lo que tiene que ver con la producción. Absolutamente, incluso... Por ejemplo, en las reuniones que se pueden hacer de gabinete, estos datos también deben servir para coordinar las acciones interministeriales. Totalmente, porque entonces ahí pueden apreciar dónde hay las distintas densidades, dónde hay más necesidad de retener población jóvenes y a su vez asociarlo con otros indicadores. Por ejemplo, los tres indicadores básicos cuando uno analiza la cuestión demográfica son los menores hasta 14 años, los mayores de 65 años y la población en el medio, que es la que compone definitivamente la famosa población económicamente activa, que sería, de ahí surge. Entonces, ajá, a ver. Entonces, vamos a ir a ver cómo es el estrato de la población de 15 a 64 años. Que es la que ya está estudiando, pero ya está trabajando plenamente o a partir trabaja de los 20. o estudia. ¿Eh? O trabaja o trabaja o estudia. Entonces, ahí tenemos, mire. La mayor población, el promedio de la provincia, que uno lo puede apreciar, de la población es de 64.9%. Entonces, esta mayor concentración se da en los departamentos de Rosario, 66.5%, San Lorenzo y el departamento de la capital. Aquí, donde estamos nosotros. Estamos hablando de población de qué edad, dijo. De 15 a 64 años. 15 a 64 años. Esto tiene mucho que ver también con lo que vos recién decías sobre la población económicamente activa. Cuando hablamos de población económicamente activa, estamos hablando de aquella población que trabaja o está buscando trabajo, y en el caso, por ejemplo, de nosotros de la provincia de Santa Fe, un promedio general, digamos, está en el orden del 46 al 47%, con, por ejemplo, un poco más en el aglomerado Rosario, un poco menos en el aglomerado de Santa Fe. Y gente que trabaja. Gente que trabaja, y un poco más que ambos aglomerados en el interior de la provincia. A los que están buscando trabajo y no consiguen, ¿cómo se los estabula allí? Dentro de la población activa. Dentro de la población económicamente activa, es decir, aquellos que están buscando. Se define la tasa de actividad, digamos. La tasa de actividad es lo que define aquel que está trabajando o que busca trabajo. Después tenemos los que efectivamente trabajan, que es el empleo, la tasa de empleo. Entonces siempre entre la tasa de actividad y la tasa de empleo vamos a encontrar la desocupación. ¿Y tarda mucho la gente en conseguir el trabajo de acuerdo a las épocas? A las épocas históricas, digamos, que tiene que ver con la situación económica nacional. En general, el empleo o el desempleo tiene absolutamente que ver con la actividad productiva. En estos momentos uno ve es decir, hay como un freno. Usted ve los informes de la Bolsa de Comercio, de Santa Fe, de Rosario, institutos privados, es decir, hay como un enfriamiento, un parate de la economía, y eso seguramente influirá en los que se van a buscar trabajo. Sí, un poco saliendo del tema sí. del que estábamos mostrando acá, del portal. Lo que uno puede analizar es que efectivamente
hay cierto enfriamiento que se empieza a observar desde agosto, septiembre del año pasado. Entonces, si uno toma los distintos indicadores, uno va observando que ha habido una caída o una atenuación de la actividad económica hasta donde tocó el piso en el mes de junio de este año, lo cual uno puede analizar a su vez que a partir de ahí empieza a haber un rebote. Es decir, si uno analiza en términos de Producto Bruto Interno, que es el principal indicador, el macroindicador que uno tiene, uno llega al segundo trimestre, es decir, abril, mayo, junio, con crecimiento cero, cuando venía en el 2010 y en el 2011 con crecimiento en términos anuales. Decíamos, este crecimiento del 4,4% que tiene previsto el gobierno nacional, ¿se asemeja a lo que estamos observando? No. O sea, a lo que venimos observando no se asemeja, porque el año 2012 seguramente terminará con una tasa de crecimiento muy baja. Walter Agosto lo calificaba en el 3%. Estimo que puede estar por debajo del 3%. Hay incluso, creo que las autoridades nacionales han previsto que esté también por debajo, porque hay que recordar que una tasa de crecimiento del Producto Bruto del 3.26 da pie para el pago del cupón, de un bono, que tiene que ver con el crecimiento, que viene del tiempo de cuando se hizo el saneamiento y arreglo de la deuda. Entonces, si el crecimiento es el 3.26, se tiene que pagar el cupón. Pero en el presupuesto además se contempla de que si no se paga el cupón, hay una parte de eso, que creo que deben ser 2.000 y pico de millones de dólares, que puede ir a financiar, por ejemplo, obras de infraestructura, en el caso particular de YPF. O sea que es probable que este año no se dé un crecimiento y que estemos por debajo de ese 3%, pero el año que viene sí, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema ni dificultad en que el crecimiento supere el 4% o esté en ese orden, pero pensemos de cualquier manera que estamos frente a un crecimiento que es la mitad o menos de la mitad de los registros del año 2010 y del año 2011. Pero estamos en un mundo complejo también. Convengamos que estamos en un mundo complejo, donde salvo India, China, que uno no sabe si los números son los que muestran por otra parte, el resto del mundo está allí tratando de sobrevivir, ¿no? De ir tirando. Sí. Estamos frente a un mundo complejo de cualquier manera. Ese mundo complejo no ha sido totalmente desfavorable para la Argentina, porque si uno está pensando que uno de los principales productos de exportación tiene que ver con una materia prima que es muy buscada, como puede ser la soja, como puede ser otros productos, eso evidentemente a nosotros nos ha favorecido, más allá de los problemas de la crisis que pueden tener especialmente los países europeos y parcialmente Estados Unidos. Bien, el otro tema, Jorge, que ella lo roza de cerca a ustedes, es la inflación, ¿no? El gobierno y la provincia contemplan 10,4, los economistas dicen más. Este año terminamos para los economistas en el 24 y para ustedes en el IPEC. Nosotros seguramente vamos a estar cerca del 20%, pero lo que ocurre es que hay demasiados números dando vueltas. Ahora, que los economistas, los estudios privados, ¿tienen otro método, otra metodología? ¿Y por qué ellos miden una cifra y ustedes otra? No, pero ¿La sierva de ustedes es más barata? ¿No? Yo diría que primero no se conoce bien cuál es la metodología que utilizan, ni aun cuando se publicaban, y ahora menos, porque ahora lo único que se está publicando cuando se publica a través del Congreso es el índice general, es un solo número, ni siquiera hay una desagregación de los distintos capítulos, lo cual debieran hacerlo y sería muy bueno que lo hagan para hacer comparaciones. O sea, lo único que se está publicando hoy, producto de creo que son 7 consultoras o algo por el estilo, es el índice que corresponde, o la variación que corresponde al capítulo general. ¿Y qué es el capítulo general? El capítulo general es el capítulo que condensaría los 7 o 8 capítulos que componen normalmente un índice de precio al consumidor. ¿Ustedes cómo salen a medir? ¿Qué miden? ¿Alimento, comida, bebida, todo tienen que esparcimiento? medir. Nosotros, por ejemplo, medimos alimentos y bebidas, indumentaria, los gastos de vivienda, los principales servicios que cubren,
esparcimiento, educación, gastos, por ejemplo, de atención médica, gasto de los distintos elementos que se utilizan en el hogar, que pueden ser desde la compra de un artefacto hasta elementos de limpieza. Prácticamente cuando uno habla de un índice de precio, tiene necesariamente que integrar con todas las variedades Pero que la gente normalmente componen. Con los alimentos, la gente protesta cuando le aumenta lo que compra para comer. Claro, porque no se viste todos los días. Ocurre que particularmente, de cualquier manera, en los índices está altamente ponderada la importancia que tiene alimentos en los gastos de los hogares. En particular, si uno piensa que en los gastos de los hogares el concepto de alimento es el que lleva la mayor parte de los ingresos, obviamente cualquier modificación o variación del índice en el índice de alimentos y bebidas Últimamente impacta vinieron aumentando directamente. los alimentos. ¿Vinieron aumentando últimamente los alimentos? Los alimentos, alimentos y bebidas, porque entra todo ahí, tanto los que se consumen en el hogar como fuera del hogar. Han aumentado, pero con una tendencia más bien declinante, es decir, si uno quisiera hacer una lectura muy rápida, a partir del 2009 que hubo una crisis muy grande internacional y a nosotros nos golpeó, porque cayó la actividad económica, fue negativa, los índices de precio bajaron. A partir de ahí, especialmente, y recordemos qué es lo que pasó con la variación del precio de la carne vacuna, por ejemplo, donde en el 2010 aumentó muy significativamente el índice, subió hasta casi un 25%, el índice de precio, por ejemplo, de alimentos subió hasta un 40%, pero después se empezó a atenuar. Y hoy estamos en una situación donde más o menos el índice de alimentos acompaña o está en general muy cerca del índice general, o sea, cerca del 20%. El IPEC siempre medía, cuando el INDEC decía 0,9, el IPEC decía 1,2, 1,3, y de pronto se dio el hecho de que durante 4 meses midieron igual, y todo el mundo dijo, Moreno lo llamó a Moore y lo presionó. No, la verdad que no lo conozco, Moreno, en mi vida lo he visto, nunca hablé con él. Supongo que un secretario de comercio tampoco me llamaría, obviamente, seguramente que llamaría a otro funcionario, no me va a llamar a mí, pero la verdad es que nunca me llamó. Ustedes no adaptaron los números al INDEC, era lo que medía en estos 4 meses que midieron igual. Siempre no se modificó absolutamente nada, este es un programa que inclusive es un programa nacional, junto con que pueden tener otras provincias también. Nunca modificamos absolutamente nada de la cuestión metodológica. Los procedimientos siguieron siendo los mismos, el relevamiento se cumplió absolutamente con todas las variedades y en todos los comercios, no se modificó nada. Lo que podemos ver en la página del IPEC en materia de mapa, las escuelas, los chicos, los profesionales, esto es útil para todos, ¿no? En la página que se está viendo en este momento se puede elegir, por ejemplo, la localidad. Todavía no tenemos completo, pero tenemos más de 100 localidades. Ajá. Cuando se accede a esa localidad, uno puede apreciar el mapa que quiere. Ahí está. Pero a su vez, ahí está el mapa, por ejemplo, de una localidad. Sí. Pero vuelvo a la página anterior, y entonces nosotros pusimos un vínculo a la IDEF. La IDEF es un poderosísimo que lo tuvimos a José Velázquez el domingo pasado aquí. De infraestructura de datos espaciales, donde a su vez, sobre el mapa que podemos presentar acá, cualquier persona puede ir cargando las distintas capas de información que existen. Por ejemplo, a ese mapa yo le puedo agregar por ejemplo, las escuelas, le puedo agregar las policías, le puedo agregar los centros de salud, y en algún momento, cuando tengamos los datos del 2010 de población, le vamos a agregar cómo es la distribución de la población específicamente en para esa cada localidad. localidad.